Para los que estuvieron atentos a la letra de ambos himnos, es obvio que hoy día vamos a hablar de Getsemaní. Así que quiero que hablamos nuestras Biblias en el capítulo número 14 de Marcos. Capítulo número 14 de Marcos, porque vamos a enfocarnos en un nuevo monte como es. Y este es el penúltimo mensaje de esta serie que he titulado tentativamente Dios revelándose en las alturas, y hemos recorrido el Antiguo Testamento hasta entrar a cómo el Señor Jesús también se revela en los montes, en aquellos lugares altos que de alguna manera ponen en evidencia o nos reflejan o nos muestran facetas, características del Señor Jesús. Nadie revela a Dios de mejor manera que el Señor Jesús. Eso es lo que afirmamos la última vez en la que nos encontramos. De manera tal que la revelación de Dios en el Nuevo Testamento no requiere estos momentos de epifanía, estas manifestaciones de Dios para que las personas lo conozcan, sino que tenemos al Señor Jesús. Nadie revela a Dios en el Nuevo Testamento como el Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie le ha interpretado de mejor manera, dice Juan, que el Señor Jesús. Pero aún así, el Señor Jesús también se revela, también muestra facetas y aspectos de su persona, de su identidad, en estos lugares de la escabrosa geografía de la Palestina. Habíamos visto en nuestra última ocasión el monte de la Transfiguración. No sabemos a ciencia exacta cuál es. Algunos creen con mayores, creo yo, razones y argumentos que estamos en presencia del monte Mirón. En cualquier caso, eso es irrelevante, y ahí examinábamos cómo el Señor Jesús se revela como aquel que está por sobre Moisés y Elías. Frente a la pregunta inicial, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El monte de la Transfiguración, que es la escena que cierra esa cuestión o esa interrogante. El Señor Jesús será como Elías, tal vez es como Moisés. El Señor Jesús se revela en el monte de la Transfiguración con una voz en el cielo que dice: Él es mi Hijo amado, a Él oíd, y desaparecen Moisés y Elías. Y también les enseña a los discípulos que la muerte que Él ha anunciado no es el final de la historia. A la muerte le sigue la gloria. Y el monte de la Transfiguración es también un atisbo, un anticipo de la gloria venidera. Y ahora tenemos el monte de los Olivos, en cuyo lugar hay un huerto que es Getsemaní. Para comenzar la lectura de la palabra del Señor, vamos a Marcos capítulo 14. Este pasaje, la historia se cuenta con matices más menos, pero es similar tanto en Mateo como en Lucas. Prefiero la narración de Marcos. Vamos a leer el versículo 26 en adelante, aun cuando nos vamos a centrar desde el 32. Pero dice así la palabra del Señor. Recordemos que los mismos títulos en la Biblia son indicativos del contexto de la escena. Es la cena, la institución de la cena del Señor. El Señor anuncia su muerte. Y viene el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, ya abandonando el aposento alto, salieron al monte de los Olivos, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 3 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega, hablando de Judas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El título tentativo de hoy es, en el Monte de los Olivos, Dios se revela como un Dios que sufre. Y esto no puede ser más quizás chocante para nuestra comprensión si uno pondera o recuerda la evaluación o cómo Dios se manifiesta en Sinaí. ¿Recuerdan Sinaí? Frente a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, yo soy el que soy. Que habíamos dicho que si uno se enfoca demasiado en esa declaración poderosa y abstracta, yo soy el que soy, puede correr el riesgo de pensar que Dios es un razonamiento filosófico, una pura abstracción para dar cuenta del orden que tenemos. Algunos filósofos de la Ilustración en el siglo XVIII hablaban del ser supremo como esta encarnación de la razón humana, un ente abstracto, pero Dios no es ese tipo de Dios, Dios no es una idea general, sino acá lo tenemos en una manifestación de un Dios que tiene temor, que está angustiado, que intercede, que sufre. Ese también es Dios, y ese también es la persona de Cristo. A veces pensamos en la muerte del Señor Jesús, como Él ya sabe la muerte, que lo enfrenta de algún modo impávido, que no lo conmueve nadie porque ya sabe el fin de sus días y que por lo tanto está presa de todas las emociones propias del ser humano. Pero si efectivamente el Señor Jesús es perfectamente Dios al mismo tiempo, y esa es su singularidad, es perfectamente hombre. Y como hombre, tiene toda la panoplia, toda la gama de emociones que uno posee. Y en este sentido, acá estamos viendo la angustia, angustia como ninguno de nosotros ha podido imaginarla del mismo Dios, Dios que sufre en el monte de los olivos en el huerto de Getsemaní. Quiero que ese sea el tenor de este pasaje. Pasaje que en general tiende a ser iluminado o examinado desde aristas que enfatizan dos cosas, ninguna de las cuales está incorrecto por lo demás, y que tiene que ver con, uno, la persistencia de la oración de los creyentes. Por supuesto, es un pasaje que enseña muy explícita y gráficamente la necesidad de los cristianos de estar permanentemente velando en oración, y al mismo tiempo, y con un sentido de superioridad que no sé quién faculta para esa superioridad, tendemos a pensar además en este pasaje como que si nosotros hubiésemos estado ahí en el huerto de Getsemaní al lado del Señor, habríamos estado perfectamente impecables y no nos habríamos dormido, no habríamos sido tan mezquinos, tan pésimos compañeros de sufrimiento con el Señor. Esa tendencia muy carnal, muy humana, a pensar que nosotros no seríamos así. Yo no lo habría negado, yo no lo habría abandonado, yo habría estado ahí despierto, habría estado orando al lado del Señor, y en general con esa sensación de seguridad que no sé de dónde la sacamos. Probablemente habríamos estado igual o peor que los mismos discípulos. Pero ahora no quiero centrarme en eso, no quiero, porque claramente creo que ese no es el tema ni el espíritu de este pasaje, sino, como en toda la Biblia, es iluminar a la figura del Señor Jesús. No es poner el énfasis en la debilidad de los apóstoles, en la incapacidad e insuficiencia de esas personas para acompañar al Señor en su dolor, sino más bien poner al Señor en el centro para que ello conduzca nuestros corazones hacia una mejor comprensión de la obra de Él en la cruz. Y para eso quiero que dividamos esta historia al menos en tres momentos, en 13 etapas, lo que podríamos llamar el escenario donde se presenta la escena de la agonía del alma del Señor. Segundo momento podría ser pensado como la oración del Señor, cuál es el contenido de la intercesión en oración del Señor. Y tercero, el resultado de la oración del Señor en el huerto de Getsemaní.
la preparación, la agonía, la intercesión en oración. El Señor ora 3 veces de rodilla en el huerto, y después el resultado de esa intercesión. Y creo que con eso vamos a entender por qué Getsemaní, más bien el Monte de los Olivos, nos presenta al Señor con una faceta que es particularmente impactante en los evangelios, que es mostrar a un Señor vulnerable, impensado para personas que piensan que Dios es una especie de maniquí que no tiene ningún tipo de sensaciones o de emociones o están más allá de nuestra comprensión, que no está en nuestros estándares humanos, que nunca va a sentir lo que efectivamente nosotros podríamos haber sentido. Y tenemos acá el escenario. El escenario es sombrío. La Pascua es sombría. La revelación del Señor es que Él va a morir. Y no solamente que Él va a morir, sino que Él va a morir de una forma particularmente cruda, macabra, y que en esa muerte, además, esos 12, que ya a esa altura ya no son 12, son 11, no va a estar ninguno a la altura de las circunstancias, no va a haber ninguno al lado de él, ni siquiera el círculo más íntimo. Entonces, si pensamos en estas últimas horas del Señor junto a los suyos, en esas horas el Señor les lanza a ese pequeño grupo de creyentes una bomba tras otra bomba. Voy a morir, y no de cualquier manera. Ustedes que piensan que están acá rodeándome en esta última cena, uno de ustedes me va a traicionar, Judas, y el resto no son mejores que Judas, porque cada uno de ustedes algunos me van a negar y otros me van a abandonar. Y por más que Pedro se deshace en explicaciones, y todos además dicen lo mismo, la historia termina así. Entonces es un escenario que lo podríamos, que es por supuesto cargado de tristeza. Y entonces salen, cruzan el aposento alto, cruzan el valle de Cedrón, van al Monte de los Olivos. En la narración de Juan se nos dice que no es un escenario que el Señor Jesús desconozca, que Él lo frecuentaba. Los discípulos conocían que en el Monte de los Olivos había un pequeño jardín llamado Getsemaní, un lugar donde probablemente hacían aceite de oliva. Eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite, donde de los olivos hay aceitunas, sacan aceite, y en ese lugar tendían a compartir el Señor Jesús con sus discípulos. Eso es lo que nos narra Juan, de manera que ese lugar no era sorpresivo para la comunidad de los discípulos. Y ahí el Señor los conduce y comienza estas revelaciones sombrías, diciéndole que ellos se van a escandalizar. No solamente que Él va a morir abandonado por sus seguidores. Todos ustedes me van a abandonar. Y después, en ese escenario, pide que sus 3 más cercanos, los mismos que lo habían acompañado en la revelación en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, lo acompañen a un lugar más íntimo donde Él va a orar. Pero Él va a orar, esto es muy interesante porque en el ministerio del Señor Jesús, en la institución de la última cena, cuando uno narra el discurso en el aposento alto, en el Evangelio de Juan, es una oración por los demás, es una oración por sus discípulos, es una oración por los que son discípulos y por los que van a seguir siendo discípulos en el futuro. Es una oración de intercesión por los otros. Acá el Señor va a orar, pero va a orar por Él. Es otro tipo de oración. En Juan es una intercesión por el bienestar de la comunidad de la fe, primero por sus discípulos y después por lo que van a llegar a ser discípulos. Nosotros, el Señor Jesús en Juan ora por nosotros, por aquellos que le vamos a llegar a conocer en el futuro. Pero en esta oración, en este momento, Él decide orar por Él. Y ora en un estado emocional que me parece que es profundamente significativo las palabras que se escoge acá. Y tomó consigo, dice el verso 33, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y a ese selecto grupo de discípulos les desnuda su alma, les pone como son sus amigos, y el Señor ya los ha definido en Juan como sus amigos, les cuenta de qué va su estado de ánimo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es súper interesante porque las palabras acá no son azarosas,
tienen que ver con la siguiente sensación, con la sensación de estar agobiado por algo que es inminente, algo que no se puede eludir, y que eso funciona como un peso que lo presiona, que lo deja inmóvil, que lo deja atónito. Una idea de quedar estupefacto o anonadado frente a lo porvenir, una sensación de estar abrumado. La idea de angustia tiene que ver con un peso enorme sobre los hombros, un peso emocional, por supuesto, no estamos hablando de un peso físico, un peso emocional sobre los hombros. Lucas, en el pasaje paralelo, habla de agonía. Agonía tiene que ver con un estado de lucha interno, con un estado de lucha, de un conflicto emocional intenso al interior del corazón del Señor Jesús. Y la expresión del verso 34 es probablemente la más impactante. Dice, mi alma está muy triste, y ahí la palabra no alcanza a intensificar lo que está diciendo el Señor, pero es una idea de una pena que rodea. Una pena que rodea, es como estar cercado de pena. Para donde miro hay una pena de tal manera que me produce una sensación cercana a la muerte. No es que el Señor esté diciendo, ¿saben qué? Prefiero morirme antes de sentir esta pena. No está diciendo eso, sino la pena que estoy sintiendo en este momento me rodea y me abruma de tal manera que siento desfallecer mi alma, que es como si me estuviera muriendo en vida. Esas son las expresiones del Señor Jesús. No está diciendo, pucha, lo estoy pasando mal. Es como cuando uno le dice, ¿ni cómo estáis? Bueno, ahí no es eso. Cada una de esas palabras que se escogen en los evangelios para dar cuenta del estado emocional del Señor nos hablan de un estado íntimo de su corazón que desnudan su naturaleza humana, la naturaleza humana de nuestro Señor, y una naturaleza humana que está anclada al sufrimiento del Señor. El Señor Jesús sabe que va a morir y no acepta esto como, bueno, todos morimos y por lo tanto allí no es esa la actitud frente a la muerte. Ya quiero explicar por qué no es esa la actitud frente a la muerte. Mi alma está muy triste, estoy tan cercado de pena, esa pena que me aplasta, que me oprime, que me deja anonadado, que me deja sin la lucidez para pensar adecuadamente, una pena que me aplasta y que me colapsa al punto de que estoy desfalleciendo. Ese es el Señor Jesús quien está hablando acá. En Lucas se señala aún más y Lucas es el único que incluye esa dimensión del Señor Jesús. Dice que cuando va a orar, de él brota sudor como gotas de sangre. Eso es una condición, algunos lo han intentado explicar como una condición médica, hematidrosis, esa es la condición médica que tiene que ver con situaciones de estrés tan extremo donde los vasos capilares se revientan. Las glándulas sudoríparas se estallan las venitas y se mezclan con el sudor. Y que eso tiene que ver con condiciones de estrés extremo. Ese es el Señor Jesús en Getsemaní. Todas y cada una de la gama de emociones que presenta el Señor Jesús en Getsemaní tienen que ver con con la naturaleza de la oración por la cual va a ir y va a pedir compañía, va a pedir que lo acompañen, va a pedir que lo acompañen. ¿Y ahora por qué? Vamos al contenido de la oración. Y el contenido de la oración es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesús no es que no supiera que va a morir, no es que no supiera que el ser el Cristo, el Salvador del mundo, implica la cruz. De hecho, todas las lecciones, desde la declaración de Pedro en Cesarea, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después el Señor comienza a decirle, ¿sabes qué? Como Cristo tengo que padecer la cruz. Y Pedro le dice, pero Señor, no. Pero el Señor sabe que ser el Cristo no es un título honorífico, un título bonito, es un título que supone la muerte y muerte de cruz. No es que la cruz y la muerte lo pille por sorpresa. Ninguno de nosotros sabe cómo va a morir. La muerte a nosotros, a todos nos pilla por sorpresa. Al único que nos pilla por sorpresa es al Señor Jesús. Él sabía que se encarnó. Esa es la revelación
profunda de Hebreos. O sea, el Señor Jesús se encarnó para morir. La razón de la encarnación era la muerte del Señor Jesús. Eso es lo que nos enseña el autor a los Hebreos. De manera que cuando pensemos en la oración que va a expresarse desde el versículo 35 en adelante, la angustia del Señor no es por su muerte, no es porque Él ignore que va a morir. Él lleva buen rato explicándoles a sus discípulos que es necesario que el Cristo padezca. No lo pilla de sorpresa. Entonces, ¿cuál es la razón de la oración que aparece en el versículo 35 en adelante? Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, el Señor se inclina, se arrodilla para orar, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, en un sentido de intimidad, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esa oración se repite 3 veces. Cuando uno examina el pasaje de Mateo y de Lucas, el Señor 3 veces ora y pide por eso. Y entonces uno podría preguntarse, ¿cómo? Si el Señor Jesús sabe que va a morir, ¿por qué en el momento de la antesala de la muerte parece que está reculando, echando marcha atrás o intentando eludir eso? ¿Se trata de eso? ¿Por qué el Señor, al parecer frente a la inminencia de la muerte, se muestra tan vulnerable cuando al parecer otros discípulos han afrontado la muerte con mayor valentía? Entonces, cuando uno narra hechos, dice, bueno, los discípulos estaban contentos de poder padecer por el nombre. Cuando uno ve la muerte de Esteban apedreado, no ve en él ningún tipo de temor, sino una tranquilidad impresionante. Cuando Sócrates, por ejemplo, en los diálogos de Platón se narra la muerte de Sócrates, que está condenado por los griegos a beber cicuta, a tomar veneno para morirse, Platón dice que Sócrates lo hace impasible, no ve en él ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de ¿cómo lo podríamos decir? Y aquí tengo la cita. Sin temblar y sin cambio de color de expresión, levantó la copa hasta sus labios y con alegría y serenidad bebió hasta la última gota de ese vaso de veneno. El cuñado de Napoleón, Murat, cuando lo iban a fusilar, no pidió sentarse, pidió que lo fusilasen de pie, no pidió que le pusiesen la venda, sino quería mirar a las personas a los ojos y quería él mismo dar la orden de que lo fusilase. Solo pidió que no le dispararan en la cara para no tener un cadáver tan... ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que acaso el Señor es más cobarde que todos los discípulos? ¿Que hasta un soldado napoleónico se presenta frente a la muerte, parece al parecer más gallardo y con... ¿O estamos hablando que la muerte del Señor Jesús es de otro tipo de naturaleza y lo que va a enfrentar el Señor Jesús frente a la muerte excede cualquier expectativa que nosotros pudiésemos abrigar respecto a la muerte? Y eso es efectivamente lo que yo creo y lo que nos enseña el pasaje. Y el pasaje nos enseña de que el Señor pide una cosa y la pide entre 2 condicionales. El Señor, los 2 condicionales son, si es posible, toda la oración del Señor parte con el condicional, si es posible, si no hay otra manera, pasa de mí esta copa, y lo que cierra ese primer condicional es un segundo condicional, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y por lo tanto, habría que interrogarse qué es la copa. El Señor Jesús ya antes ha compartido la copa con los suyos. Ha dicho que la copa es el símbolo del nuevo pacto de la sangre que va a ser ¿Será ese tipo de copa? ¿El tipo de copa que nosotros compartimos a modo simbólico los domingos? ¿O está el Señor pensando en otro tipo de copa? Yo creo que a la luz de todas las alusiones en el Antiguo Testamento, que la copa tiene que ver con que el Señor sabe que su muerte en la cruz lo va a enfrentar ni más ni menos que ante la ira de Dios.
Todas las alusiones a la copa, cáliz son sinónimos, tienen que ver con cómo los impíos reciben el castigo del furor de la ira de Dios. El Señor Jesús, cuando pide que si no hay otra manera de cumplir la voluntad, pase de él esa copa, es por favor, Señor, no quiero estar expuesto al fragor de tu ira. Toda la copa tiene que ver en el simbolismo bíblico con la exposición a la ira de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta las copas de la ira de Dios en Apocalipsis. Usted podrá ver que esa idea no es anodina, no es circunstancial. Y si no me cree, vamos a leer algunos pasajes. Vamos con el Salmo 75. Salmo 75, verso 8. Porque el cáliz, la copa, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentando, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Prefiero la NBI, dice, en la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias, y cuando él lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Isaías 51. Para decir que si hay alguien que conocía la Biblia de memoria era el Señor Jesús, y cada vez que pensaba en la copa, pensaba en esta simbología. Isaías 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, hasta los sedimentos. Vamos con Jeremías 25:15. Jeremías 25:15. Porque así la copa de ira para las naciones, dice el título que yo tengo en la Reina Valera 1960. Voy a leer la NBI, dice, el Señor, el Dios de Israel, me dijo, toma de mí esta mano, esta copa del vino de mi ira, y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envié, y cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. La copa como el juicio de Dios. Y en Ezequiel, la última, entre otras que me quedan en el tintero para no ahorrar el tiempo, 23:32. Ezequiel 23:32. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz, la copa de tu hermana, que es de gran capacidad, y de ti se mofarán las naciones y te escarnecerán, y serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. La beberás pues y la agotarás y quebrantarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y si quiere, tiene más curiosidad sobre el significado, lea las copas de la ira en Apocalipsis y le quedará meridianamente claro. Me parece que cuando el Señor está hablando, pasa de mí esta copa, no tiene en mente la copa de la última cena, sino la copa como símbolo del castigo de la ira de Dios. Es que la muerte del Señor Jesús, eso es lo que creemos los cristianos. La muerte del Señor Jesús en la cruz no es cualquier tipo de muerte. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús de partida no fue el único que murió en la cruz. Murió acompañado de 2 ladrones, y como él, miles de personas ya habían muerto en la cruz, y después del Señor Jesús, miles de personas más seguirían muriendo en la cruz. El hecho de que alguien muriese en la cruz no iba por ahí el temor o el pavor. El Señor Jesús no le tenía miedo a los clavos en el sentido de sufrimiento físico. Antes del Señor murieron personas en la cruz, por supuesto, y después del Señor murieron personas en la cruz, por supuesto. Pero ninguno iba a padecer el castigo de los pecadores en lugar de todos los pecadores. Ninguno justo iba a cargar con el pecado de toda la humanidad para darnos a nosotros los injustos la justicia que no merecíamos. En eso reside la singularidad del Señor Jesús. Piensa en el ser más santo, más puro, e inclúyala a él los pecados más indecibles y más imaginables. Piensa en el ser más puro que usted conoce. Piensa en la cosa más perfecta, intachable y pura que usted conozca, y a eso ensúcele pensando en los pecados más inimaginables, más horrendos que usted pueda
si quiere imaginar. Y ese es el Señor Jesús en Getsemaní. El Señor Jesús, en el cual no se encontró engaño en su boca, ni mentira, y que nunca cometió pecado, estaba en la antesala de estar cargado por los pecados de todos nosotros. Piensa en el peor de los pecadores y piensa en el peor de los castigos imaginables en términos humanos, y eso no es nada comparado con lo que iba a sufrir el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y piense que estar expuesto a la ira y al furor de la justicia romana no es nada comparado con estar expuesto a la justicia sin freno de la ira de Dios castigando el pecado más grande cargado en el cuerpo del más inocente de todos. Piense que el Señor Jesús ha tenido una comunión perfecta con el Padre. Y el Padre ha proclamado 2 veces desde el cielo que en Él encuentra toda complacencia, que cuando el Padre ve al Hijo, ve en Él la imagen misma de su sustancia, ve en Él la interpretación misma de su carácter, ve en Él la perfección, ve en Él a su Hijo en quien tiene toda complacencia. Los cielos se abren para proclamar eso. Y justamente por eso, por la perfección moral, la santidad absoluta del Hijo, el Padre y el Hijo gozan de esa comunión eterna. Y si nosotros somos conscientes de lo que origina el pecado en quebrantar las relaciones, podemos ver que esa relación tan perfecta, tan armónica, eterna, perfecta como ninguna de las que podríamos llegar nosotros a soñar, va a ser quebrantada, ensuciada y estropeada por mi pecado, por tu pecado, por los pecados más terribles que usted pueda albergar. Y ese tipo de pecados van a dejar expuestos al Señor frente a la ira de Dios. Porque Dios, lo sabemos, no tolera el pecado. Cada una de las admoniciones respecto a la copa de la ira tiene que ver con la santidad de Dios y que Él no tolera el pecado en su presencia. Y que el pecado no quede impune. Eso lo aprendíamos cuando examinábamos a Ararat. El pecado no quede impune. Dios interviene frente al pecado. Pero todo el castigo del pecado, por todos los pecados de la humanidad cargados en los hombros del Señor Jesús, van a cargarse en el Calvario, en esas horas donde ya no va a haber voz del cielo que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. El cielo va a estar en silencio. Ya no va a haber voz. Y si solamente lo pensamos así, hermanas y hermanos, podemos pensar por qué el Señor Jesús tiene agonía, por qué tiene que venir un ángel del cielo a confortarlo, porque Él se da cuenta que ninguno de sus discípulos puede dimensionar la magnitud de lo que va a padecer. Piense que el Señor Jesús llama a sus 3 amigos más cercanos y sus 3 amigos más cercanos les dice que el nivel de angustia que tiene y los 3 amigos más cercanos no están tan abatidos por la pena. Lucas es un poco más generoso y dice que se quedan dormidos porque tenían mucha pena, mucha tristeza. Después de las noticias que les da el Señor Jesús, uno puede entender por qué sí, pero aún así piensen que en las horas de mayor angustia del Señor, sus mejores amigos no estuvieron a la altura y no lo acompañaron y tuvo que venir un ángel del cielo. Ese es Lucas. Lucas dice que tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerle. Y yo creo que los discípulos efectivamente no estuvieron a la altura, en buena medida porque no podían dimensionar, y nadie podía dimensionar a lo que se iba a enfrentar el Señor Jesús en la cruz. No era cualquier tipo de muerte, porque no era cualquier tipo de costo el que Él iba a tener que pagar. Mi alma se siente hasta desfallecer. Y entonces la oración del Señor Jesús es que su voluntad es como si no hay ninguna otra alternativa para efectuar la redención del mundo, entonces acepto tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso la oración del Señor Jesús 3 veces en angustia es, Señor, si es posible, si no hay ninguna otra manera
de que la redención de la humanidad, que la salvación de los pecadores sea efectuada por otro medio, entonces aparta de mí la copa de tu ira. Y 3 veces rogó, y 3 veces rogó, y 3 veces rogó, hasta que después de la tercera probemos entender y vamos con la finalización. ¿Habrá respondido el Señor Jesús? ¿Habrá respondido Dios la oración del Señor Jesús? Piensen lo siguiente, cuando llegan, después de la oración, cuando va por tercera vez a levantarlos y ve que están durmiendo nuevamente, dice, ya, terminó porque ahí viene Judas. Judas sabía dónde se congregaban y ahí comienza el drama de toda la comunidad, donde el Señor Jesús va a ser herido y las ovejas serán dispersadas. Y es interesante, pero en Juan, pero en Juan se dice que cuando van a tomar preso al Señor Jesús, Juan 18, verso 11, y Pedro saca la espada, porque Pedro piensa que eso es no negar al Señor Jesús, es defenderlo a espada. Y en cierto sentido para Pedro no había negado al Señor. En el momento de mayor aflicción había sacado la espada y había sido capaz de enfrentarse a toda una compañía que venía con... Pero la prueba, y esto lo hemos explicado en otra ocasión, la prueba de Pedro no era para ver su valentía física, sino que el mismo Pedro, que es capaz de enfrentarse a un batallón de personas armadas, niega al Señor Jesús frente a una criada. Por ahí no iba la prueba. Pero cuando Pedro saca su espada para defender al Señor Jesús, Juan nos narra lo siguiente. Pedro, mete tu espada en la vaina, y la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, se pregunta el Señor Jesús, y acepta el arresto. Y podríamos preguntarnos ahora entonces si la oración del Señor Jesús fue oída o no. Hay otro pasaje en la Biblia que intenta explicar esto, y que es Hebreos, el capítulo 5. Vamos a Hebreos, el capítulo 5, para ir terminando ya. Y me gusta que sea Hebreos el libro que lo diga, porque no hay libro en la Biblia que remarque más la condición humana del Señor Jesús. Hebreos es un libro para demostrar que el Señor Jesús está por sobre todas las figuras que pudiésemos pensar, pero al mismo tiempo es uno como nosotros. Esa es la teología de Hebreos. Y en Hebreos, no sabemos el autor, pero en Hebreos, el capítulo 5, verso 7, intenta explicar cuál fue el resultado de esta súplica de intercesión, de esta rogativa del corazón del Señor Jesús quebrado para pedir que la copa de la ira de Dios no pasase si era la voluntad del Señor Jesús, si era la voluntad de Dios por él. Y dice así el verso 7, y Cristo, en los días de su carne, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, vuelve a reivindicar, a remarcar esa dimensión de la aflicción emocional del Señor Jesús, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor a los Hebreos dice que esa súplica, con lágrimas, con gran aflicción, fue oída. Y uno puede quedarse impresionado pensando en eso. Fue oída en al menos 2 sentidos. Fue oída porque el Señor Jesús efectivamente rogó para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se cumplió en la cruz. Pero la voluntad de Dios también se cumplió en que su Hijo fuese vindicado y no permaneciese en el sepulcro. La muerte, dice, no le podía retener. El Señor Jesús no quedó expuesto a la humillación y a la ira de Dios en la muerte, porque el Señor Jesús fue vindicado mediante la resurrección. Y por la resurrección nosotros podemos ver
al Señor Jesús, tal como lo vislumbraron en el monte de la transfiguración los discípulos, al Señor Jesús rodeado de gloria. Porque insistiría en esa lección del monte de la transfiguración, la muerte no es el fin de la historia. Hermanas y hermanos, no es el fin de la historia. A la muerte le sigue la gloria, a la humillación del Señor Jesús le sigue la exaltación. A la humillación le sigue la exaltación. Y lo que dice el autor a los Hebreos es que el Señor Jesús efectivamente fue oído. Fue oído, ¿por qué razón? A causa de su temor reverente. Y esto tiene que ver más bien con esta sumisión voluntaria a la soberanía y a la voluntad de Dios Padre. Eso es el temor reverente. Es un hijo que tiene consideración ante la majestad de su Padre y por lo tanto le obedece. El Señor Jesús no es el Señor Jesús fue oído a causa justamente de que su voluntad buscaba y pedía estar alineada con la voluntad de Dios. Por eso la oración del Señor Jesús está entre dos cláusulas condicionales. Si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a causa de ese temor, a causa de esa consideración respecto a la providencia y a los propósitos de Dios, el Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente, aunque fue hijo, aunque era hijo. El ser hijo de Dios no le eximió de aprender la obediencia. Y aprender la obediencia acá, hermano, no tiene que ver con disciplinar a un niño, no es como mi hija tiene 1 año, pero ya es desobediente. Yo no puedo ver que ya son desobedientes al año. No es que como es desobediente yo le voy a enseñar a obedecer. No tiene que ver con eso, sino llevar la obediencia a un nivel nunca antes visto por nadie en el mundo. El Pablo en Filipenses lo dice de una manera más notable. El Señor Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, fue obediente y aprobó con honores, summa cum laude, con honores máximos, la prueba de obediencia, aunque era hijo. Es decir, el hijo no fue eximido, no es como un papá un poco bonachón que dice, ya tú no de esta cosa, igual te voy a dar el premio, no tienes que pasar por esta prueba, porque no es como un príncipe mimado de la realeza de los humanos, donde no cumple ninguna característica, total, él sabe que va a heredar una posición de privilegio. Dios dice, aunque el Señor Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De alguna manera su obediencia se probó en el examen y en el test más duro que alguien podría haber concebido, el padecimiento en la cruz. Y llevó la obediencia hacia el extremo inimaginable, dio la prueba máxima, puntaje perfecto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y habiendo sido perfeccionado, y aquí el idioma, la traducción nos engaña, pero tiene que ver, perfeccionado no tiene que ver con alguien con una incapacidad moral. Cuando alguien dice es imperfecto es porque le falta algo, en el sentido de incapacidad moral. El Señor Jesús es imperfecto, no, el Señor Jesús no era desobediente y aprendió la obediencia, el Señor Jesús no es imperfecto y aprendió la perfección. Tiene que ver con alguien que cumple el propósito para el cual vino. Alguien que lleva a la realización máxima y cúlmene su propósito. Eso es perfecto en ese sentido, en que lleva un propósito a su realización última. Y habiendo sido perfeccionado y habiendo alcanzado el punto máximo de su propósito, fíjese lo que sigue el verso 9 y por esto uno debe darle gracias a Dios eternamente. Y por eso el Señor Jesús tiene que enfrentar el Calvario y tiene que enfrentar la cruz. Vino a ser autor de eterna salvación. No es una muerte sin propósito. Había señalado que miles del Señor Jesús han padecido la muerte en la cruz y miles después de él también padecieron la muerte en la cruz, pero ninguno de ellos supuso la salvación del alma de nadie. Pero la muerte del Señor Jesús, aquel que padeció y aprendió la obediencia y pudo ser perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen y aún más fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo que revela el autor a los hebreos en este pasaje es lo siguiente: no solamente tenemos un Salvador, sino que porque el Señor es humano, porque conoce el sufrimiento, porque tiene empatía en el sentido pleno del término, porque sabe lo que es ser abandonado, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es estar angustiado,
puede compadecerse de nosotros, a diferencia de todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, el Señor Jesús, porque fue como uno de nosotros, porque habitó en este cuerpo, porque fue un niño, porque fue un joven, porque fue un adulto, porque fue el más perfecto e impecable hombre que haya pisado jamás la tierra. Por eso su obra no se agota en el Calvario. Hermana y hermano, amiga y amiga, si la obra del Señor Jesús se hubiese agotado en el Calvario y Él solo fuese el autor de la eterna salvación, merecería nuestra devoción por los siglos de los siglos. Pero lo que nos enseña el autor a los hebreos es que además el perfeccionamiento a través del sufrimiento y el padecimiento, el haberse encarnado y haber sido como uno de nosotros, lo faculta para seguir ejerciendo un ministerio más allá de la cruz, para ser un sumo sacerdote e interceder por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque se compadece de nuestras necesidades. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, dice el autor a los Hebreos. Ha padecido. El Cristo que sufre en el monte de los olivos puede compadecerse de ti en medio de la angustia y en medio de la aflicción. Porque su aflicción no es solamente para librarte de la condenación eterna, para librarte de la ira de Dios a la cual tú estás expuesto por el pecado, sino también para seguir intercediendo en medio de tu debilidad. Piensa en esto, hermana, en el momento de mayor flaqueza, en el momento donde todos lo abandonan, el Señor Jesús aún así tiene tiempo para ir a asistir y consultar a sus amigos que están durmiendo y para insistirles y preocuparse por su bienestar espiritual y emocional, diciendo, por favor, oren y velen, porque ustedes también lo van a pasar pésimo. El Señor Jesús, como si no fuese suficiente con la enorme mochila de angustia que tiene, en ese momento, incluso así, piensa en los suyos. Piensa en Pedro, piensa en Juan y piensa en Jacobo. Y ahora que está exaltado en la gloria, piensa en ti, te escucha. Y te escucha en medio de tus aflicciones y en medio de tus padecimientos, porque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y ha sido perfeccionado. Mire lo que dice, y con esto voy terminando. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por lo tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús pidió que si no había otra forma de ser el autor de la eterna salvación de nosotros, pasase de él esta copa. Pero cuando llegó el momento, le dijo a Pedro, esta copa que me ha dado el Padre no la he de beber, y por lo tanto después tenemos otro monte donde la identidad de Cristo se revela con un nivel de intensidad mayor que en el monte de los olivos, que es el monte Calvario. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a considerar todo lo que costó nuestra salvación, hermano. La salvación no es una baratija, costó ni más ni menos que la angustia del Señor Jesús expresada en grandes gotas de sangre, en un en un peso emocional sobre sus hombros, porque tenía que soportar la ira de Dios para que nosotros no la padeciésemos. Esa es la salvación de la cual estamos hablando, y por lo tanto nuestros corazones deberían estar en esta tarde profundamente conmovidos y también agradecidos por el enorme Salvador que tenemos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Padre Santo, Dios bendito, ¿cómo no agradecerte al pensar en ti? ¿Cómo no quedar impactados por el despliegue de ese amor tan grande, Señor? Por todo lo que tuviste que afrontar para salvarnos, para redimirnos. Te agradecemos por tu intenso amor para con nosotros. Te agradecemos por haber tomado esa copa, Señor, en lugar nuestro, por haber cargado por nuestros pecados en la cruz, por habernos librado de la ira de Dios, por haberla cargado tú en la cruz del Calvario, Señor. Te agradecemos porque el Señor Jesús llevó su amor por nosotros hasta las últimas consecuencias. Como dice la Escritura, cuando el Señor nos amó hasta el fin. Y nos amó no de palabras, sino que dio su propia vida en rescate por nosotros. Gracias por el enorme Salvador que tenemos.
Gracias porque Él también puede compadecerse de nuestras necesidades. Gracias porque Él padeció, Él tuvo aflicción, Él sintió el abandono, Él tuvo tristeza, Él tuvo angustia. Y por eso, Señor, puede entendernos en medio de nuestras aflicciones. Gracias porque Él se sigue compadeciendo de nosotros, porque la obra redentora de la cruz no culminó ahí, sino continúa ahora como un sumo sacerdote, como un abogado que intercede en favor nuestro. Padre, gracias por el enorme Salvador que tenemos, gracias por cómo el Señor Jesús se revela en las Escrituras y gracias porque podemos declarar que le amamos, pero solamente porque Él nos amó primero. Queremos rogar que la palabra del Señor sea impactando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, que podamos salir edificados, Señor, que bendigas a todas las familias que están aquí representadas, que nos guardes en el retorno a nuestros hogares y que bendigas y guardes a nuestros hermanos que no nos han podido acompañar en esta tarde. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.